Grabar la clase, en el caso de que pase algo, después la cuelgo para que ustedes la puedan ver. ¿Ok? ¿Les parece? Sí, porque hasta que llego a la casa, hasta que nos vamos a perder todo lo que tenemos previsto. Bien, buenas noches. Espero que se encuentren, espero que se encuentren muy bien, espero que todo vaya de la mejor manera. Y bueno, voy a iniciar rápidamente con lo que tenía preparado para hoy, puesto que es uno de los temas probablemente más complejos, más largos, que vamos a trabajar en esta segunda unidad y en la que a mí particularmente me gustaría insistir, ¿sí? A las personas que puedan encender su cámara, ya saben, les agradezco siempre que por favor lo hagan para no sentirme muy solo por acá. Muchas gracias a Eufemia, muchas gracias a Xiomara, a Madeleine, Dayana y ¿alguien más? Pensé que estaban ahí también con la cámara encendida, pero no. Y Evelyn, muchas gracias. El propósito de esta clase que con toda certeza nos va a quedar a medias no por calidad, ¿ok? Porque he preparado algo interesante para el día de hoy, sino por el tiempo. Disponemos nada más de una hora para trabajar uno de los temas más complejos, probablemente en todo el arco de las ciencias sociales, en todo el arco de la biología y en todo el arco de la filosofía, porque tiene que ver con el lenguaje, ¿ok? Mi interés es trabajar el lenguaje, intentar definir el lenguaje desde diferentes perspectivas para que logremos hacer una comprensión, logremos comprender cuál es la diferencia entre comunicar, comunicación y lenguaje. Esto porque probablemente la definición que tenemos al interno del DSM-5 nos pueda suscitar algunas confusiones. En el DSM-5 nosotros tenemos trastornos de la comunicación y ahí tenemos el primerito, trastorno del lenguaje, después tenemos afasia, tenemos disfasia y una serie de trastornos específicos que no necesariamente se comprenderían ya con el impacto de las ciencias cognitivas, de la neurobiología, como trastornos de la comunicación, sino más bien como trastornos directamente del lenguaje. ¿Ok? Quiero empezar con esta, bueno, voy a ir desmenuzando algunas cosas. Como les decía, el lenguaje es probablemente uno de los temas que a mí más me interesa y más me apasiona. Y quiero empezar con esta frase de esta famosa antropóloga, filósofa norteamericana que se llama Judith Butler. No sé si la han escuchado alguna vez, a Judith Butler. Pues si en la sala hay alguna fan de, de Calle 13, de René Pérez o de Residente, tiene una canción que se llama Sexo, en donde en la parte introductoria dice, para Judith Butler, para que se lo goce, dice. ¿Por qué dice esto de Judith Butler? Porque Judith Butler es una de las personas que trabaja el tema de género, trabaja el tema de, particularmente una de sus grandes tesis es que el género se performa. ¿Qué significa eso? Que el género se actúa, es decir, hay una forma de actuar del ser mujer y hay una forma de actuar de ser hombre. Muy interesante su teoría. Y uno de los temas que trabaja Judith Butler es el lenguaje. Y dice, ¿podría acaso el lenguaje herirnos si no fuéramos en algún sentido seres lingüísticos, seres que necesitan del lenguaje para existir? ¿Ok? ¿Podría de alguna manera el lenguaje herirnos si no fuéramos seres lingüísticos? Dice Judith Butler. Uno no hiere, por ejemplo, a un animal con palabras, pero quizá la comparación que hace Shakira entre Rolex y Casio genera mucho dolor para ciertas personas, ¿se entiende? ¿Ok? Tomando una referencia como muy general. El lenguaje también nos puede emocionar cuando la persona que nosotros queremos nos da muestras a través del lenguaje de cariño, de amor.
Entonces, el lenguaje vendría a ser lo que nos hace cualitativamente humanos, esencialmente humanos. Pero para trabajar el lenguaje, pues hay que considerar que es un elemento extraordinario, que no únicamente tiene que ver con el habla. Esta va a ser la gran tesis de esta clase, que seguramente se va a extender hasta la próxima. La gran idea de esta clase es que el lenguaje no tiene que ver con un elemento, con un aspecto motor de la boca o de la lengua, ¿ok? Esta va a ser la idea fuerza. El lenguaje no tiene que ver con la boca ni con la lengua, sino tiene que ver con un proceso cognitivo complejo, ¿va? Y una de las muestras, voy a poner 4 ejemplos extraordinarios. Habíamos trabajado en la segunda unidad, habíamos puesto un ejemplo del braille para indicar cómo podríamos superar las dificultades de aprendizaje y ya entendemos que es el braille, ¿cierto? Cuando alguien lee en braille, es decir, cuando pasa su dedo por el papel que tiene bordes de puntitos, que contienen letras y palabras, fíjense lo que ocurre. Un acto extraordinario. En el cerebro se activan zonas vinculadas a la corteza visual. En una persona ciega, cuando lee braille, cuando lee braille con sus dedos, se activan zonas vinculadas a la corteza visual, como si estuviera viendo. Ustedes pueden decir que tiene que ver esto con el lenguaje. En efecto, el braille es una de las maneras de comunicarse, ¿ok? Es una de las maneras de emplear el lenguaje. Un segundo ejemplo extraordinario, una persona con derrame en la corteza visual, una persona, es decir, que tiene afectada profundamente, severamente la corteza visual, que había sido experta en braille, luego de este suceso ya no podía leer. Impresionante. Una persona que es ciega, que ocurre un derrame en la zona visual, hace que ya no pueda leer braille, y el braille se lee con el dedo. Es decir, la incorporación de una forma de comunicación como el braille y por lo tanto del lenguaje ha hecho que estas zonas vinculadas a lo visual se activen en su cerebro. Otro ejemplo extraordinario, perdón, se entrenó a personas ciegas con sonidos y palabras. Por ejemplo, cuando decían perro se ponía un sonido, cuando decían vaca ponían otro sonido. Así pues, en determinada manera, cuando escuchaban los sonidos, después se activaban de igual manera zonas visuales en su cerebro. Como si la persona estuviera viendo, ¿ok? Pero escuchaban el sonido, sonido vinculado a palabras y se activaban zonas visuales. Finalmente, una persona con discapacidad auditiva que domina el lenguaje de signos, les había puesto como ejemplo la clase anterior, este gesto que en la lengua de signos ecuatoriana significa gracias. Este gesto significa gracias. Cuando alguien que se comunica a través del lenguaje de signos y ve que otra persona hace un gesto, nuevamente se activan zonas de la corteza auditiva vinculadas con el lenguaje. Estoy hablando de personas ciegas que actos comunicativos de empleo del sofisticado lenguaje hacen que se activen zonas visuales. Estoy hablando de personas sordas que actos comunicativos como el lenguaje de señas hacen que se active su corteza auditiva. ¿Ok? Esto hace al lenguaje un objeto de conocimiento realmente hermoso por su complejidad. No sé si tengan alguna pregunta sobre estos ejemplos que acabo de poner. ¿Se han entendido estos ejemplos?
Dayana, ¿qué me dices? ¿Se han entendido estos ejemplos? ¿Sí? Evelyn, Eufemia, ¿están claros estos ejemplos? Por eso no, por lo tanto, por eso no se puede hablar de lenguaje así nomás, ¿sí? No se puede decir, ah, su hijo no habla, tiene un trastorno del lenguaje. Que el lenguaje es algo más que simplemente el gesto que se puede hacer con la boca, con las personas que tienen dificultad visual en el gesto de escribir braille, de leer braille, o en el caso de las personas con discapacidad auditiva, en el caso de el lenguaje de señas. Pregunta, difícil, dificilísima. ¿Por qué solo los seres humanos desarrollamos lenguaje? ¿Qué dicen ustedes? Porque lo practicamos. Desde pequeños se nace, se escucha sonidos nada más, y cuando ya se ha nacido, sigue escuchando lo que habla el papá, la mamá, y vamos en ese proceso de aprendizaje. O sea, nacemos con esa capacidad de poder hablar, pero hay que desarrollarla, hay que practicar para poder, digo yo. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra inquietud, algún otro aporte sobre el lenguaje? ¿Por qué solo los seres humanos tenemos lenguaje? ¿Será porque Quizás no, porque, ay, Tatiana. será porque digo Ah, que están las quizás, dos Tatianas, perdón, con el micrófono encima. Disculpen, a ver, Tatiana Vélez. tengo, Lucian, será porque nuestro cerebro, digamos, ya se desarrolla así desde que nacemos? Ok, es una opinión muy válida, muy certera. Tatiana Salazar. quizás porque nuestro cerebro está estructurado de cierta manera que hace que podamos tener todo el tema de los sentidos, ¿no? Desde la visión, olfato, gusto, tacto, etcétera. Ok, la opinión de Eufemia y la opinión de Tania Salazar, por más que parezca diferente, porque dice Eufemia con la práctica, y de Tatiana que dice que ya nuestro cerebro incorpora capacidad como la visual, auditiva, pero fíjense ustedes que los mamíferos casi tienen similares estructuras cerebrales que las nuestras. De hecho, el cerebro más grande no es el de los seres humanos, sino el de un elefante. También un mamífero, digamos, pongamos los más cercanos, los chimpancés, también pueden ver, también escuchar, también sentir, también perseguir, también sueñan. No sé si se han fijado que sus perros cuando están durmiendo sueñan. Y en el caso de que digamos, si nos basáramos, querida Eufemia, en el concepto de perrijo, los perritos que están continuamente escuchándonos hablar, si es por repetición, también deberían incorporar el lenguaje. Pero dicen, ellos no tienen la capacidad, no tienen el desarrollado el aparato fonológico que nosotros sí tenemos desarrollado. A eso me refería, que los Ok, niños, pues, en este punto sí encontramos un argumento interesante sobre la funcionalidad de nuestro cerebro. ¿Va? Sobre la funcionalidad de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso. Vamos a ver entonces qué implicaría aquello. Quiero mostrar cuál era la explicación de Darwin sobre el lenguaje. Es una explicación un poco graciosa, un poco jocosa, pero es la explicación de Charles Darwin, ¿ok? Del padre de la teoría evolutiva. ¿Qué dice Darwin? Propone una teoría. Dice, los hombres que cantaban mejor eran los escogidos sexualmente por las mujeres, lo cual a su vez llevaba a la perfección del aparato vocal como la cola del pavo real. Una mejor competencia vocal acompañó un aumento general del tamaño del cerebro que a su vez desembocó en el lenguaje utilizado para el pensamiento interno mental. ¿Cuál es la idea de Darwin sobre el lenguaje? Es que al igual que en el pavo real,
que desarrolló unas plumas y unos colores hermosos para conquistar a la hembra, en los seres humanos se desarrolló el lenguaje porque al cantar a la pareja desarrolló mejor el aparato fonológico, ¿ok? El aparato vocal. Entonces eso poco a poco fue modificando el cerebro y el cerebro luego pudo incorporar, por lo tanto, el lenguaje. ¿Qué les parece esta idea? Es decir, alguno de nuestros antepasados comenzó a cantar bonito a su pareja para conquistarla, para, ¿cómo se dice en los programas de National Geographic? Cuando quieren aparearse con la hembra, y eso evolutivamente, con la práctica, con la mejora del canto, hizo que el cerebro se modifique y por lo tanto tengamos el lenguaje. ¿Qué les parece esta idea de Darwin? ¿La darían por válida? Hasta ahora pasa lo mismo, llega un hombre y canta y la mujer se deslumbra. No, mentira. O sea, lo que nos cantamos bien, estamos jodidos. Eso le iba a decir, Lisa. O sea, porque no todo el mundo canta, entonces habría muchos modos, dijo. Bien, Miren que se va a caer un poco para atrás, pero lo que se sabe en la actualidad, voy a pasar esto, esto se conoce como el problema darwiniano o de Alfred Russel Wallace, que consiste en que desde un punto de vista estrictamente estructural, es decir, o de funcionamiento, no hay razón, es decir, de estructura del cerebro entre los primates y los seres humanos, no hay razón para que los primates u otros mamíferos no hayan desarrollado el lenguaje. ¿Ok? Es increíble. No hay evidencia científica analizando los cerebros de los primates y de los seres humanos que muestre o que explique que por la estructura del cerebro, lo que puede desarrollar el cerebro, que los primates u otros mamíferos no puedan tener lenguaje. Comunicarse pueden, ¿ok? Pero tener lenguaje no. ¿A qué nos referimos, por lo tanto, al lenguaje? A la capacidad de regular nuestro pensamiento, como capacidad de regulación interna. Entonces, la opinión que nos había dado la compañera Tatiana Vélez, me parece, sobre que la estructura del cerebro, la evolución del cerebro, en efecto permitía que los seres humanos tengamos lenguaje. Pero fíjense que estamos ante un criterio que no nos explicaría la diferencia de la estructura de nuestro cerebro con la de otros mamíferos como los primates, para decir que ahí está la clave de que nosotros los seres humanos desarrollamos el lenguaje y los primates no. Por lo tanto, no es un problema de la estructura y del funcionamiento del cerebro que tenemos. ¿Qué pasará entonces? ¿Cuál es la respuesta? Complejo, les hago trampa porque la respuesta todavía no la tenemos, ¿ok? Tenemos hipótesis, pero esta pregunta quisiera que la tengan ustedes en cuenta en el momento en que estamos desde un lugar estrictamente teórico intentando razonar por qué los seres humanos tenemos lenguaje y hemos entrado a este asunto para diferenciar el lenguaje de la comunicación. Aquí está el argumento, el artículo que muestra esto. Dice literalmente el artículo: existen pruebas convincentes que sugieren que la arquitectura computacional del primate no humano es cualitativamente suficiente para realizar las computaciones necesarias para desarrollar el lenguaje. ¿Qué explicaciones tenemos sobre el origen del lenguaje? Tenemos una explicación ontogenética, que nos vendría a decir que el lenguaje
está incorporado directamente en nuestro cerebro, tendríamos una explicación filogenética, es decir, que en algún momento de la evolución el ambiente impactó de alguna manera en el desarrollo de nuestro cerebro. Por ejemplo, ¿cómo así que voy a poner un ejemplo para que no quede esto abierto así? Por ejemplo, el cerebro de los seres humanos tuvo mayor desarrollo y mayor complejidad en el momento en que nuestros ancestros dejaron de ser nómadas y se convirtieron en sedentarios. No sedentarios en la concepción que ahora tenemos, que sedentario es alguien vago, ¿ok? No, sino sedentarios de que ya no se movían por diferentes lugares, sino que se establecieron en un lugar. ¿Y qué es lo que comenzaron a hacer? Comenzaron a cocinar, a poner la comida al fuego. El hecho de haber incorporado un material, de haber incorporado proteínas de esta manera, hizo que los seres humanos tengamos un desarrollo diferente de nuestro cerebro. ¿Ok? Dicho de otra forma, el haber vinculado tres elementos, el habernos situado en un lugar, el habernos perfeccionado en la casa y haber dominado el fuego, hizo que nosotros, los seres humanos, modifiquemos la estructura y el funcionamiento de nuestro cerebro. A esto le llamamos filogenética, es decir, cómo diferentes elementos del ambiente impactan en la estructura genética que nosotros tenemos. No lo hablamos individualmente, por supuesto, sino lo hablamos históricamente, ¿ok? Lo hablamos en miles de años. A veces cuando uno pone el caso de los miles de años, no toma mucha conciencia, ¿sí? Voy a poner algunos datos para que ustedes, voy a dejar de compartir esta lámina, pero para que ustedes tengan algunas referencias sobre esto de los... ¿sí? Se calcula que la edad del universo es de aproximadamente 7.000 millones de años. 7.000 millones de años. Se calcula que los seres humanos, sí, nuestros principales ancestros se comenzaron a desarrollar, que comenzaron a evolucionar a partir de 100 millones de años atrás. Y se calcula, por poner un ejemplo interesante, si es que a ustedes les gustan las mascotas, se calcula que los perros, por ejemplo, han compartido con los seres humanos 14.000 años. Pero no es que se calcula así por la maldita sea. No, no, se calcula por la investigación. ¿Cómo? Porque se encuentran fósiles de perros ya hace 14.000 años de diferentes razas. ¿Cómo se formaron las razas de los perros? Por mero gusto de los seres humanos. Dijeron, estos perros nos gustan más, los comenzaron a cruzar con otros y se comenzaron a formar las razas. Es decir, por eso tenemos una vinculación tan estrecha con los perros, porque hemos pasado 14.000 años con ellos. Para que ustedes tengan otra referencia de los miles de años, tengan en cuenta que aproximadamente comenzaron a ingresar seres humanos a lo que hoy es América, ¿sí? Por el estrecho de Bering. Me parece que era, voy a recordar si es que es ese estrecho, acabo de tener una confusión. ¿Sí? ¿Bering? Arriba de Norteamérica, para el lado. ¿Bering es o estoy confundido con otro estrecho? Voy a Sí, consultar. consulte. Hasta que debe. Sí, estamos, Bien. estamos correctos. La hipótesis de cómo llegaron los seres humanos a América, a lo que se denomina como América, es que la glacialización provocó que exista un paso posible entre lo que es Europa y lo que es América, ¿sí? Lo que sería Norteamérica, como dice Eufemia. Canadá. Entonces, ¿saben cuál es el primer producto que se sembró en América?
Tiene alrededor. Ese paso de Europa a América se calcula que tiene unos 15.000 años aproximadamente. Es decir, que hace 15.000 años comenzaron nuestros principales ancestros a habitar lo que hoy es América. El principal producto que se sembró se calcula que es el maíz, que tiene aproximadamente 11.000 años. La papa, por ejemplo, 7.000 años. ¿Ok? Esto es muy bonito, pero a veces no logramos ponerlo en dimensión. Claro, probablemente no lo logramos poner en dimensión y probablemente a alguien no le haga sentido lo que le estoy contando, porque muchas de las veces la teoría de la evolución, como nos hemos formado en una cultura eh, judeocristiana, religiosa, asumimos la teoría de la creación, ¿ok? La teoría creacionista. Entonces a muchas personas nos hace un poco de ruido la idea de cuando nos hablan de evolución, que hace 7.000 años ha aparecido a alguien, ¿ok? Pero la teoría de la evolución en ninguna parte señala que el mono bajó del árbol y se hizo humano. Es mucho más complejo de eso, ¿ok? Nosotros incluso compartimos nuestro ADN, compartimos la estructura genética con árboles y plantas, porque acumulamos un gran bagaje de transformación biológica que hoy nos hace estar aquí, que hoy nos hace razonar de determinada manera, ¿sí? Entonces, a veces los seres humanos pensamos que somos extraordinariamente superiores al resto de especies. Lo que nos hace probablemente diferentes es el lenguaje, ¿ok? Pero si lo miramos en términos cuantitativos, es decir, de cantidad, yo les quiero poner una pregunta que es difícil, que poco se conoce, pero ¿saben ustedes cuál sería la diferencia de porcentaje entre seres humanos y la especie que nos sigue? Sería una especie de simio. ¿Cuánto le calculan que sería la diferencia en genes? De porcentaje, perdón, en la genética. Cuenten. Allá Madeleine creo que alguien le está sapeando. Tiren No, un mi hermana número. dice 9%, pero no está, no sé, ¿Cuánto? ¿Cuánto? 99%. 99%. Bueno, casi sería el contrario. Lo que nos diferencia en estructura genética es apenas el 2%. El 2%. ¿Ok? ¿Nos damos cuenta? A veces creemos que solo los seres humanos tenemos cerebro, que solo los seres humanos tenemos hemisferios, que solo los seres humanos tenemos neuronas y que somos extremadamente superiores al resto de especies, pero lo que nos diferencia es apenas el 2%. Es decir, queridas y queridos chicos, que en ese 2% está la poesía, está la política, está la ideología, está la música, está la bronca de Shakira con Piqué, todo eso en ese 2%. La física, la matemática, los cálculos complejos que hablábamos en la clase, en la unidad anterior, en apenas ese 2% de diferencia. Entonces, ¿en dónde sostenemos el origen del lenguaje? ¿No? Una respuesta clara, hemos hablado de la filogenética, que vendría a ser como la respuesta más sustanciosa, más compleja al respecto, especialmente por un señor que se llama Noam Chomsky, y la respuesta sociogenética. La respuesta sociogenética vendría a ser del amigo del gran psicólogo soviético Vygotsky, de Lev Vygotsky, que señala que el lenguaje tiene un origen social, en la experiencia social. Entonces, vamos a señalar que el lenguaje tiene una relación estrecha con el pensamiento. Vamos a ir despacio sobre esto. Vamos a ir despacio. Los animales no tienen lenguaje, pero sí tienen comunicación, y comunicación probablemente más compleja que los seres humanos.
Por ejemplo, las ballenas se comunican a cientos de kilómetros unas de otras por señales que envían, por sonidos que envían a través del mar. Pero los seres humanos tenemos lenguaje. ¿Qué significa que los seres humanos tengamos lenguaje? Que, por ejemplo, podamos organizarnos. Podamos en este momento lo que estamos haciendo, ¿me han entendido? Sí, me hacen una pregunta, se ríen, no se ríen, ¿ok? El lenguaje nos permite organizar. Sí, siempre pongo este ejemplo cuando hablo de esto. Digamos, probablemente el ladrido de los perros sea una forma de comunicación, ¿ok? Pero los perros en un barrio no van a decir, esta noche nos vamos a reunir a las 7 de la noche para ver cómo ladramos en el caso de que aparezca un ladrón. Ya no ladre, ve, justo está ladrando un perro por ahí, ya no ladre de esta manera, ya no, cuando pase un ladrón, ustedes estén sospechando que pase un ladrón, no ladren de esta manera, sino ladren de esta otra manera. No ocurre eso, pero los seres humanos sí nos podemos organizar a través del lenguaje. Como decíamos al principio, podemos hacerle sentir a alguien bien o herirle a alguien a través del lenguaje. Podemos tener ideas, podemos tener proyectos gracias al lenguaje. Si yo dijera, ¿por qué usted decidió estudiar psicopedagogía? Me va a elaborar a través del lenguaje una serie de ideas que le permiten organizar un eventual futuro. ¿Se entiende, chicas? ¿Sí? Entonces el lenguaje no tiene una función comunicativa, sí, pero el lenguaje fundamentalmente tiene una función de organizarnos a nosotros, organizar nuestro pensamiento y permitirnos poner en relación con otras y con otros. Entonces, esta es la diferencia. El lenguaje, por lo tanto, está estrechamente vinculado con el pensamiento. Pregunta, por 10 puntos al ciclo, ¿qué fue primero, el lenguaje o el pensamiento? ¿El lenguaje? Pensamiento, Pensamiento. Ya se Cuéntenme, queda. ¿por qué? porque como decía Eufemia, el lenguaje nosotros tenemos que reforzarlo, construirlo, practicarlo. Porque tiene que pensar de una manera para comunicarse. Dices, el pensamiento dicen porque para hablar primero tenemos que organizar en el cerebro, no podemos soltar cualquier cosa. Entonces hay, por más rápido que se hable, hay una planificación y suelta la palabra. Entonces, para mí, primero el pensamiento. Ok. Para mí también dicen el lenguaje, por lo que antes las personas no pensaban, se comunicaban sí, pero de una forma que se podían entender, entonces no es que pensaban para hacerlo. Ok, es una pregunta difícil. Ok, casi sin respuesta. Estamos tocando, a mí me gusta mucho hablar de lenguaje porque estamos tocando prácticamente la cuestión fundamental de lo psicológico, estamos tocando la cuestión fundamental de la humanidad cuando hablamos de lenguaje. Entonces hay tres respuestas probables. La primera respuesta, como les decía, viene de Vygotsky. Para Vygotsky, el lenguaje antecede al pensamiento. Primero está el lenguaje. Esta pregunta es como la de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Solo que ya sabemos que con la respuesta del huevo o la gallina, el primero fue el huevo, ¿cierto? Eh, Piaget respondería al contrario, el pensamiento antecede al lenguaje, o dicho de otra manera, el desarrollo cognitivo que se produce gracias a la evolución permite que el lenguaje sea posible. Esta es, si alguien no les ha explicado si alguien no les ha explicado la diferencia entre Vygotsky y Piaget y no les ha quedado nada clara la diferencia entre Vygotsky y Piaget, aquí está la diferencia. La diferencia entre Vygotsky y Piaget, que impacta fuertemente a la educación inicial, porque muchas personas se van a manejar con una de las dos teorías, es que, ¿qué está primero, el lenguaje o el pensamiento? Para Vygotsky, primero está el lenguaje, para Piaget, primero está el desarrollo cognitivo que posibilita el lenguaje. Y aparece un señor
muy interesante, muy interesante, que es Noam Chomsky, que señala que en realidad en algún momento de la evolución humana, algo de la experiencia hizo que se transforme nuestra estructura genética y adquiramos algo que se llama, que se llama la gramática universal, que él bautizó como la gramática universal. Es decir, que todos los seres humanos, al igual, fíjense, quiero que noten algo, queridas y queridos chicos. ¿Recuerdan que cuando veíamos lo de la discalculia, decíamos que todos nacíamos con un sentido numérico? ¿Se acuerdan? Hoy, en cambio, decimos que todos nacemos con una gramática universal, que es como, permítanme la metáfora, que es como un chip que hace posible que podamos aprender a hablar, que podamos aprender el lenguaje. Estas son las tres formas de entenderlo. Vamos a una por una. Jean Piaget es el gran, no era un psicólogo Piaget, era un epistemólogo suizo, con una vida muy interesante, una vida, digamos, él se forma en un ambiente donde había mucha cultura, donde había mucho desarrollo intelectual. De hecho, uno de sus tíos era profesor de la universidad. Él tiene la oportunidad de viajar a Francia y él estaba investigando algo de los moluscos. Era un epistemólogo muy vinculado a la biología, estaba investigando algo de los moluscos. Murió, me parece que a finales de los años 70 del siglo anterior, y es uno de los grandes teóricos de la psicología y que ha dado origen a muchas de las prácticas en educación. Vamos a leerlo directamente a Piaget. Dice, el lenguaje no transforma el pensamiento. ¿Sí? Esta es la tesis de Piaget. El lenguaje no transforma el pensamiento, sino en la medida que éste se encuentra apto para dejarse transformar. ¿Qué creen ustedes que hace apto? ¿A qué se está refiriendo con apto? El lenguaje, le repito, el lenguaje no transforma el pensamiento, sino en la medida que éste se encuentra apto. Está refiriendo al pensamiento, ¿cierto? ¿Qué hace apto al pensamiento para que pueda transformar o adquirir el lenguaje? ¿Creen ustedes que lo hace apto? Para Piaget, lo que hace apto a un ser humano para que pueda aprender el lenguaje es la maduración cerebral, es el desarrollo cognitivo. Por ello, la teoría de Piaget es muy taxativa. ¿A qué me refiero con taxativa? Que dice, establece unos periodos. ¿Los estudiaron ya los periodos de Piaget, tal vez? Sí lo vieron, pero ya no se acuerdan. Sí, él establece algunos periodos que van básicamente de lo concreto a lo abstracto. ¿Ok? Va de eso, de lo concreto a lo abstracto. Entonces, la primera fase de los estadios, como lo denomina, se llama la fase preoperacional. Después viene la operacional concreta y así hasta que viene a la lógico abstracta, que es la más compleja, el proceso de abstracción. ¿Qué lo hace apto? Para Piaget, el lenguaje es un producto del desarrollo cognitivo, es una resultante para Piaget. Por ello, en las teorías de Piaget, si nosotros asumimos una práctica educativa desde el enfoque piagetiano, básicamente tenemos que acompañar el desarrollo. ¿Qué significa acompañar el desarrollo desde Piaget? Es decir, no le podríamos decir al niño que tome unas tijeras si todavía no ha desarrollado su cerebro lo suficiente como para tomar unas tijeras. ¿Han escuchado ustedes que las profesoras dicen, a esta edad ya debería cortar, ya debería aprender a cortar? ¿Han escuchado algunas profes que dicen esto? A esta edad ya debería hablar el niño. Porque Sí. se establecen unas fases como que fueran taxativas.
Y entonces, como ya sabe hablar, hay que ponerle ejercicios de lenguaje de determinada manera. Como ya podría cortar, porque su cerebro está preparado ya para cortar, hay que ponerle situaciones que lo pongan a cortar. He intentado hacer este gráfico, que es un poco difícil de entenderlo, pero voy a ir explicando. Supongamos que esta línea que está aquí es la del desarrollo. Para Piaget, lo biológico, es decir, la genética, empuja y predispone el desarrollo, mientras que la sociedad garantiza que ese desarrollo se dé. Para Piaget se va de lo concreto a lo abstracto. Por lo tanto, para Piaget hay una tensión entre desarrollo y aprendizaje. Es el desarrollo el que permite ir aprendiendo, ¿ok? Es el desarrollo el que permite ir incorporando cosas. Para el amigo Vygotsky las cosas son diferentes. Pequeños datos generales sobre Vygotsky, pues fue un joven brillante bielorruso. Murió muy joven, murió a la edad de 36 años Vygotsky. Y les contaré datos biográficos por si quieren en algún otro momento, pero no era particularmente de una familia acomodada, como sí lo era Piaget. Pero para Vygotsky es lo contrario. Vamos a leer esta idea primero. Lo más curioso para la psicología del lenguaje es el hecho de que el lenguaje cumple algo así como dos funciones totalmente diversas. Brillante Vygotsky en los años 30 diciendo esto. Por una parte, sirve como medio de coordinación social. ¿A qué se está refiriendo? Se refiere a la comunicación, a la función comunicativa del lenguaje. ¿Ok? Y dice, y por otra, es el instrumento más importante de nuestro pensamiento. Esta viene a ser una idea, por lo tanto, fundamental cuando analizamos la relación entre lenguaje, disfunciones del lenguaje, que hay que entender el lenguaje como una herramienta que nos permite pensar. Es la herramienta fundamental de pensamiento. ¿Sí? Es la herramienta fundamental de pensamiento. Les saqué esta frase lindísima de Vygotsky, medio filosófica ahí. Dice Vygotsky, nos conocemos en la medida que conocemos a los otros, o más exactamente, que nos conocemos solo en la medida en que somos otro, algo extraños para nosotros mismos. Poco difícil. ¿Pero por qué dice esto? Porque el lenguaje nos permite regularnos, ¿sí? ¿Les ha pasado que cuando se les pierde algo en la casa, a esto Vygotsky le llama habla privada? ¿Les ha pasado que cuando se les pierde algo en la casa, ustedes comienzan a decir, ay, Eufemia, ¿dónde lo dejaste? ¿Dónde lo dejaste? Pero si yo lo dejé aquí, ¿ok? Y no está hablando a alguien más, no está cumpliendo una función comunicativa lo que está diciendo, se está hablando a usted mismo. ¿Ok? Cuando usted, por eso el lenguaje es tan importante trabajarlo y analizarlo de forma sesuda. ¿Por qué? Porque el lenguaje también nos invita a poner atención, es la herramienta reguladora de los procesos mentales. Por ejemplo, si usted está en esta clase y le está escribiendo su novio, y ahí le vibra el celular, usted se habla a usted mismo, y tiene que decir, a ver, David, en este momento estoy en la clase, y se empuja a una situación. Entonces, el lenguaje nos permite regularnos, nos permite pensar, nos permite organizar. En las mañanas, cuando usted se despierta y dice, ah, ¿qué tenía que hacer ahora? Ah, cierto, tenía que hacer cosas. Está pensándose en sí mismo. Ya vamos a verlo después. En algún momento grabé el único TikTok que he grabado en mi vida intentando explicar esto y ya se los pasaré para que se ríen. Entonces, para Vygotsky ocurre de manera contraria. Es el aprendizaje
el que va impulsando el desarrollo. En la medida en que uno está en situaciones sociales, va aprendiendo cosas y el desarrollo es como un tren y el aprendizaje es como el carbón que permite que ese tren avance. ¿Sí? Es el carbón que permite que ese tren avance. Para Vygotsky, para Piaget era lo contrario. El tren vendría a ser el desarrollo cognitivo que se produce de manera automática y biológica, y el aprendizaje vendría a ser como los pasajeros que se suben cuando el desarrollo llega. Para Vygotsky es lo contrario. Insisto, es como un tren que el carbón de ese tren o la energía de ese tren es el aprendizaje. Es el aprendizaje el que hace avanzar, hace que nosotros avancemos en nuestro desarrollo cognitivo. Probablemente porque la idea de Vygotsky sobre el desarrollo no es crecer. Cuando escuchamos la palabra desarrollo nos imaginamos que es crecer. Para Vygotsky el desarrollo no es crecer, sino transformarse y transformar. ¿Va? Pero bien, esto lo dejaremos para alguna clase exhaustiva que ustedes tengan sobre estos autores. Y aquí les presento, parece que vamos a llegar hasta este punto, pero aquí les presento a este señor maravilloso. Está vivo todavía, tiene creo 94 años, cumplió hace poco 92 o 94 años, que es Noam Chomsky. Este viejito querido, este viejito hermoso, inteligente, lamentablemente más conocido por sus posiciones políticas que por sus posiciones académicas. Y quiero decir esto porque si uno pone Chomsky, hasta Rafael Correa tiene una entrevista con Chomsky, ¿ok? Porque es una persona muy comprometida con las causas sociales y populares, es una persona que se define como anarquista, es un personaje interesante. Pero es probablemente la persona que más investigó la lingüística, o no más, pero la persona que su gran producto tiene que ver con la investigación en lingüística. Vamos a ver lo que dice en uno de sus textos donde resume buena parte de su producción. Dice Chomsky, el lenguaje es fundamentalmente un sistema de significado. Y es aquí donde quiero poner el dedo en la llaga. Porque habíamos dicho al principio, vamos a terminar con esta idea, pero habíamos dicho al principio que el lenguaje era algo más que lo que pasa en la boca o pasa en la lengua, ¿cierto? Entonces, ¿qué es? El lenguaje es un sistema de significado. Es un sistema de significado regulado por nuestra mente, por nuestro cerebro, por nuestros procesos mentales. Dice Chomsky, discutiendo con nada más que Aristóteles, dice, la máxima clásica de Aristóteles de que el lenguaje es sonido con significado, para Aristóteles el lenguaje era sonido con significado, dice Chomsky, esa idea se le debe dar la vuelta. El lenguaje es significado con o sin sonido, con alguna exterioridad o sin ninguna exterioridad. ¿Cómo se puede exteriorizar el lenguaje? Por ejemplo, el lenguaje, cuando estoy hablando. ¿Cómo más se puede exteriorizar el lenguaje? Escribiendo. ¿Cómo se puede exteriorizar el lenguaje? Haciendo un guiño. ¿Cómo se puede exteriorizar el lenguaje? Haciendo una seña. ¿Ok? ¿Cómo se puede exteriorizar el lenguaje? Con lenguaje de signos. Gracias. Pero, ¿sí? Pero no siempre el lenguaje se exterioriza. Habitualmente el lenguaje está interiorizado. De hecho, investigaciones recientes muestran que el lenguaje, que el lenguaje no únicamente se organiza a modo de palabras, sino hay personas que el lenguaje se organiza como imágenes. Es bonito esto. Pero este es el giro fundamental que quería trabajar, chicas, para mostrar que el lenguaje con una exterioridad es comunicación. Eso es comunicación. ¿Va?
Y el lenguaje sin exterioridad, es decir, el lenguaje al interno de nuestra cabeza, es pensamiento. Por lo tanto, para finalizar esta sesión, cuando nos referimos al lenguaje, nada más y nada menos nos estamos refiriendo a la herramienta fundamental de los seres humanos para regularnos, para actuar en el mundo, para emocionarnos, para amar, para odiar, es la herramienta fundamental. ¿Qué tiene que ver esto con una asignatura de psicopatología? Que quiero hacer el llamado de atención prudente, no caigamos en la tentación de nombrar las dificultades comunicativas como dificultades de lenguaje. ¿Va? Y las cosas se comienzan entonces a enrevesar, a complejizarse, a hacerse más difíciles. ¿Por qué? Porque entonces al día de hoy, gracias a estas hipótesis, está casi que ampliamente asumido que la dislexia, por ejemplo, es una dificultad de la conciencia fonológica. ¿Ok? Lo vamos a explicar la próxima clase. Pero aquí se abre un sinnúmero de caminos para hacer las cosas más difíciles, que es lo que nos gusta. Las cosas difíciles y no las cosas fáciles, porque nos gusta, ¿no es cierto? Me imagino que les ha de gustar las cosas difíciles, ¿o no? Eso es lo que vale. Eso es lo que se aprecia. Eso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia? Espero ir, tenemos además en la asignatura, por ejemplo, los trastornos de excreción y esto, pero quisiera en la próxima clase cerrar el tema del lenguaje para que se pueda asumir qué entenderíamos, por lo tanto, por un trastorno comunicativo, por un trastorno de lenguaje. Y ya en la sesión de videoconferencia, ir conversando sobre los aportes que ustedes tienen sobre los diferentes trastornos. Sí, pero con el lenguaje, a mí, al menos me parece a mí, que no podemos ir con tanta livianidad. Tenemos que tomárnoslo en serio. ¿Algún comentario, tal vez? ¿Alguna pregunta? ¿No? Pues bien, entonces llegaríamos acá. Les agradezco muchísimo su atención. Les agradezco un lenguaje de señas. Y la próxima clase continuamos. Cuídense mucho. Gracias, Licen.